docente e investigadora se ha centrado en áreas como la comprensión lectora en línea, escritura y desarrollo de habilidades comunicativas en un mundo digital e integración de TIC al desarrollo profesional. Asimismo, ha sido codirectora del Laboratorio de Investigación sobre Nuevas Alfabetizaciones de la Universidad de Connecticut. Dentro de sus publicaciones podemos destacar su participación en la cuarta edición del libro Teaching with the Internet, Listen from the Classroom, y también su labor como editora en el libro The Handbook of Research in New Literacies. Cabe recordar que la profesora contará con 1 hora para realizar su exposición, tiempo que le será anunciado con el sistema de paletas, que ya lo hemos explicado. La amarilla indica que le quedan 15 minutos y la roja solo 5. Profesora, adelante. Good afternoon. Welcome back from lunch. Muy buenas tardes. Bienvenidos de regreso del almuerzo. Quiero darle las gracias a Octavio, no sé si se encuentra en el auditorio en este momento, en algún lugar debe estar, pero creo que fue especialmente interesante que Octavio haya empezado hablando acerca del texto impreso y el amor a él y cómo empezamos allá. Y Alana siguió con un recordatorio acerca del contexto social y las situaciones en las prácticas en las cuales todos estos textos se adscriben. Dave después continuó recordándonos acerca de lo que sucede a medida que vamos a los colegios y no vemos realmente el tipo de prácticas que están sucediendo por fuera de los salones de clase y de los colegios. Y también estuve muy contenta y muy motivada acerca de las preguntas que se hicieron, porque hacia donde voy es a compartir algunos de los detalles y en esencia lo que sucede cuando nosotros no le enseñamos a los estudiantes, así tengan 5 años o 15 años, cómo realmente manejar algunas de las nuevas cosas que están sucediendo con los textos. El título de mi presentación es entonces este concepto de comprensión de lectura en línea. Y en términos hacia dónde vamos, y voy a gastar solamente un poco de tiempo para dar una definición de lo que significa esta parte de lectura y comprensión de lectura online. Y después me gustaría compartir diferentes ejemplos de oportunidades que se ofrecen cuando los niños, una vez más, así sean de educación elementaria o primaria o secundaria, donde tengan, cuando tienen que enfrentarse a esto que se llama lectura de comprensión en línea, así como también algunos de los retos cuando realmente no tienen las capacidades para esto. Y al final, me gustaría compartir con ustedes también algunas preguntas que estoy básicamente resumiendo para llevarlos a la discusión de mañana. También, porque como tengo la oportunidad de estar aquí por 2 días, la idea es que hoy voy a compartir muchos de los retos, pero de pronto no les voy a dar muchas respuestas a estos retos. Mañana vamos a mirar algunas de las respuestas de qué hacer como docente en mi salón de clase. En términos de pensar acerca de la comprensión de lectura en línea, esta idea de nuevo alfabetismo, de la perspectiva que yo tomo, del grupo que vino de la Universidad de Connecticut, es la idea que los estudiantes requieren un grupo de habilidades y estrategias adicionales y lo que podríamos llamar también como disposiciones o estados mentales para poder leer y efectivamente comprender la información que está en línea. He gastado aproximadamente los últimos 10 años tratando de encontrar qué es este nuevo concepto y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Lo otro que realmente es muy importante desde el punto de vista de alfabetización es mirar que algunas veces los estudiantes están más alfabetizados que los profesores en algunos aspectos del uso del Internet y vamos a hablar un poco acerca de esto. Frecuentemente los profesores saben cómo enseñar muy bien y algunas veces tenemos que encontrar una manera para utilizar esa alfabetización que traen los estudiantes fuera del salón de clase y recordarnos nosotros que del hecho de que haya un computador al frente no significa que tenemos que olvidar todas esas buenas prácticas pedagógicas que ya conocemos como docentes. Y el mensaje más grande que gasto mucho tiempo hablando con los profesores es que para mí el Internet realmente
es básicamente un problema de escritura y de lectura en vez de un problema tecnológico. Y esto importa por dos razones. La primera es que no soy una persona muy tecnológica, realmente no sé mucho necesariamente acerca de los computadores. Sé mucho acerca de lectura y de escritura, y una de las cosas de las que tengo miedo es que a medida que empezamos a integrar Internet a los colegios, muchas veces los computadores se quedan en un laboratorio de computadores en vez de estar en un salón de clase regular. Uno entonces de las esperanzas es empezar a pensar que nosotros podemos tener salones de clases regulares y nosotros como profesores regulares de salón de clase, ¿cuál es nuestro papel si el Internet está acá en este momento en nuestro salón de clase? Yo dije entonces que iba a gastar un poco de tiempo como la lectura y la escritura cambia a través del Internet, y esta es una diapositiva, pero esto básicamente resume aproximadamente 6 o 7 años de trabajo. Y yo creo que esta mañana, y voy a dar ejemplos en un momento, una de las cosas que son más diferentes acerca del Internet es que uno empieza haciendo una pregunta, y frecuentemente cuando le damos a los chicos cosas impresas, le damos un libro y nosotros como los profesores hacemos todas las preguntas y los estudiantes las deben contestar. Así sea en la parte de educación o en negocios, he escuchado muchas personas que dicen que la habilidad más importante para nuestros estudiantes o trabajadores es la capacidad de realmente elaborar muy buenas preguntas. Una vez que uno hace esta pregunta, yo creo que hay nuevas formas de localizar o encontrar la información. Vamos a tomar un tiempo para mirar unos ejemplos de estos. También creo que hay nuevas razones para críticamente evaluar la información, y esto es importante porque no es como si de repente el Internet está acá y nunca pensamos acerca de evaluar críticamente antes. Eso siempre debe ser una parte de nuestra práctica, pero de repente hay más oportunidades para los jóvenes, en particular para básicamente complicarse o realmente tomar el camino incorrecto cuando tienen acceso al Internet. Es crítico entonces para los estudiantes, no solamente para los estudiantes más inteligentes, sino ser capaz de pensar acerca de esta evaluación crítica. También hay un nuevo contexto para sintetizar información y para colocarla junta. Ahora de repente, como vimos esta mañana, nosotros no solamente tenemos palabras impresas, ahora tenemos correos electrónicos y blogs, tenemos videos, también todavía tuvimos fotografías, imágenes dinámicas, y también tenemos texto impreso, y tenemos que pensar cómo tomamos toda esta información en sus diferentes formatos y hacer sentido de ella para que responda a esa pregunta. Y después, fuera de esto, también tratar de entender de todas las herramientas y las formas y las audiencias que nosotros tenemos, cuál es el método más efectivo para comunicar las respuestas a nuestros problemas a otros. Y eso realmente es un ejemplo general en el cual voy a gastar un poco más de tiempo andando en otros ejemplos. Ahora, tengo dos diapositivas y estas no están diseñadas para asustarlos, ¿ok? Si no están cómodos con la estadística, con los números, no importa. Esto realmente son dos diapositivas que tienen unas historias muy interesantes para comunicar. Y en la imagen que ustedes ven acá representa la tendencia de un estudio que hicimos en el 2005. Y la idea era mirar si había una relación entre el tipo de habilidades y estrategias que los estudiantes necesitan para leer texto impreso en un examen de comprensión estándar de lectura, comparado con el tipo de habilidades y estrategias y el desempeño que los estudiantes tienen cuando leen online o en línea. Y básicamente en el eje de la X van a ver números que representan puntajes estandarizados de un examen en los Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Y en la parte izquierda, ustedes ven los puntajes de una evaluación de lectura en línea que le pregunta a los niños que sean capaces de buscar, críticamente evaluar, sintetizar y comunicar información. Y si leer offline es exactamente lo mismo como leer en línea, uno esperaría entonces que un lector
malo de texto va a ser un lector malo, básicamente también en línea. Y el que tenga una buena característica en línea será un buen lector en escritura. Entonces la idea sería encontrar una línea diagonal en la representación de esto. Y mire cada uno de estos puntos. Cada un punto en la gráfica representa un chico. ¿Ustedes ven? ¿Alguien ve una línea en esos puntos? No hay una pendiente regular. De hecho, lo que vemos es que hay realmente una carencia de correlación de todos los puntos están en todos los diferentes lugares, y lo que es muy interesante, y creo que es difícil de verlo, pero si ustedes miran el punto morado arriba en la parte izquierda, ese individuo sacó el puntaje más bajo en lectura en texto impreso, pero uno de los puntajes más altos en lectura online o en línea. Ahora si miramos en la parte el pequeño círculo verde, ese lector tuvo uno de los puntajes más altos en lectura no línea o en texto y uno de los más bajos en línea. Básicamente, estadísticamente podemos decir que hay una carencia de correlación, pero en práctica podemos decir que no podemos asumir que si un estudiante o si un niño lee bien de un libro, que esto consiguiente lo va a llevar a también lograr un éxito cuando lo ponemos a leer en línea. Yo miro esto un poco más de cerca y nuevamente pretenden de que no ven estos números locos y los ponen nerviosos, pero también hay una historia muy interesante para contar acá. Esto es lo que yo hice para mi tesis. Tomamos los resultados de esto y decimos, un momento, esto no tiene ningún resultado. No, hay cosas que están pasando en línea que básicamente son las mismas. Y hay otras cosas que son totalmente diferentes. Lo que yo quería tratar de hacer era contar una historia numéricamente que diga, nosotros podemos realmente separar las nuevas habilidades que se necesitan para leer en línea. Y lo que significan estos números, si van de izquierda a derecha, es que si uno está tratando de predecir cómo o qué también un lector va a ser capaz de localizar, evaluar, resumir y comunicar en el Internet, aproximadamente 35% de la información de estas habilidades en un lector de no en línea, vamos a predecir el desempeño. Y después de que podemos controlar esto un poco, también hay unos 7.5% que está predecido por lo que usted sabe acerca del tema del que está leyendo. Y aquí viene la parte interesante, para mí al menos, es que después de que uno controla la habilidad para leer por fuera de línea y después tenemos toda esta parte, hay aproximadamente un 15.5% de nuevas habilidades. Y he gastado los últimos 7 años tratando de encontrar qué es esas nuevas habilidades que se requieren. Hay otra parte en el texto que da unos ejemplos de otras personas que han hecho también trabajo en esa área. Quería compartir con ustedes entonces 2 ejemplos antes de continuar a mi experiencia. Pero antes de compartir esta es una estrategia que nosotros hacemos en Estados Unidos muchas veces para que la gente se motive. Yo sé que de pronto ustedes no hablan el mismo idioma que yo, pero lo que quiero que hagan es que piensen por un minuto acerca de sus propias experiencias leyendo en el Internet. ¿Cómo se comparan estas experiencias cuando usted lee un libro? Y después quiero que gire a alguien que esté al lado suyo, el más cercano, izquierdo o derecho, y la estrategia se llama girar y hablar, y que compartan un ejemplo. Y les voy a dar aproximadamente 1 minuto y medio para hacer esto, que es algo que parece ser diferente cuando usted o sus niños leen en Internet que cuando están leyendo un libro. O pueden también hablar de esto. ¿Qué es con lo que usted tiene o qué problemas tiene cuando usted lee en Internet comparado cuando lee un libro? ¿Tiene sentido esto? Ok, les voy a dar aproximadamente 1 minuto y medio solamente para que giren y hablen con alguien y compartan algo que ustedes piensen que puede ser diferente entre leer un libro y leer online. So I'm going to bring you all back together again. Espero que todos podamos estar concentrados aquí nuevamente.
Y algo que yo quiero compartir antes de continuar es lo que ustedes acabaron de hacer. Es algo que yo los motivo a que lo hagan cuando estén trabajando con cualquier tipo de persona y que utilicen el Internet o el computador o cualquier tipo de tecnología. Muchas veces nos preocupamos que los chicos están muy absorbidos realmente en la tecnología y no sabemos cómo interactúan con las personas. Entonces, deténganlos que utilicen la tecnología por unos momentos e interactúen con personas. En este momento estamos hablando acerca de tecnología y alfabetización, pero al mismo tiempo les dije que solamente piensen y hablen por un momento, y esta es una de las cosas que yo siempre motivo a los profesores que hagan cuando están trabajando con mis estudiantes, es que los motiven solamente a que paren, a que se desconecten del computador por un momento y realmente que hagan sentido de lo que están leyendo o mirando. Y mañana vamos a hablar de esto en términos de cómo nosotros creamos oportunidades para que los individuos dialoguen como una forma de construir comprensión. No es solamente yo y el computador y de pronto 6 o 7 personas que están en alguna otra parte en el mundo conectado con ese computador. Para mí realmente la comprensión se trata de pensar y realmente generar sentido con las personas que tenemos a los lados. Ahora que ustedes tuvieron la oportunidad de pensar un poco, voy a compartir unos ejemplos de lo que los otros investigadores están diciendo acerca de qué puede ser esto nuevo antes de que yo comparta de mis ideas. Peter Arbach y uno de sus estudiantes, Byung Shell, hicieron un estudio donde compararon todas las estrategias que las personas utilizan para leer en libros impresos, estrategias de comprensión, lo compararon con las estrategias que los estudios estaban encontrando que estaban siendo representadas por los lectores a medida que leían en línea. Y una de las cosas que hablaron fue de este concepto de sobremirar. Y cuando uno utiliza un motor de búsqueda y encontramos texto, que de pronto uno no interactúa muy de cerca y que uno lee absolutamente todo, pero uno solamente tiene una idea de dónde está el mundo, de qué se trata. Y al comienzo, uno solamente como que lee por todas partes, uno lee un poco en la izquierda y coge una palabra nueva y ve una imagen, y es solamente este nuevo concepto de solamente murar todo y tratar de entenderlo. Piensen en lo que está hablando Lana acerca de audiencia y propósito. ¿Cuál es mi propósito ahora que yo veo todas las cosas que están ahí? Esa es una estrategia porque algunas veces nosotros vamos y nosotros nunca regresamos a nuestro propósito porque estamos muy contentos de todas las nuevas cosas que encontramos en línea. Y yo veo a los chicos todo el tiempo. Ellos han estado leyendo por 10 o 15 minutos y yo les digo, ¿qué has leído? Y me dicen, no sé, solamente estoy leyendo. Y solamente estoy muy contenta de ver tantas cosas. Entonces, ese concepto de mirar y ser capaz de monitorear se vuelve bastante importante. También hay un reto grande ahora que nosotros tenemos acceso a billones de diferentes tipos de texto. También nos conectamos con personas alrededor del mundo que tienen muchas diferentes perspectivas. Y una de las cosas más difíciles para los estudiantes y para poder entender es cómo yo realmente entiendo información cuando algo dice esto y después 30 segundos después leo algo más y dice una idea totalmente diferente a lo que leí inicialmente. ¿Cómo realmente relaciono esto? ¿Cómo lo entiendo? Y cuando leo 15 o 20 cosas que dicen cosas diferentes, eso se vuelve realmente muy difícil de evaluar. ¿Cuál texto es importante? ¿Cuál texto dice algo con el cual yo estoy de acuerdo? Y Peter Afflerbach, ellos tienen este término y no sé realmente cómo va a ser traducido en español, pero es esta idea de como a medida que los lectores se conectan y dan clic a diferentes links, cada link al que le damos clic literalmente construye tu texto, y los links que tú sigues crean un nuevo texto que nadie más ha leído anteriormente, y en una secuencia de conexiones que se crean. Si entonces estamos poniendo cuidado a lo que les estamos dando clic, vamos a construir un libro, si fuese así,
que tiene sentido. Si uno solamente está dando clics al azar, uno va a construir un libro que realmente no tiene absolutamente nada de sentido. Después le preguntamos a los estudiantes que regresen y que entiendan ese texto, y obviamente no tiene ningún sentido, porque así fue. Entonces se vuelve algo bastante difícil muy rápidamente. Esa es una de las investigaciones que se han hecho hasta el momento, y claramente eso tiene muchas implicaciones para desarrollar a los lectores, así tengan 5 o solamente están empezando a entender cómo decodificar y obtener sentido del texto, o si estamos en el colegio y estamos tratando de entender la idea de múltiples perspectivas, o si estamos realmente en 10º y 11 y estamos tratando de entender profundamente un texto. Ahora, yo creo que alguien esta mañana hizo una pregunta acerca del Gutenberg, y esto de pronto puede ayudar a entender un poco acerca de algunas de las complejidades y cómo cosas son diferentes. Si miramos en la parte izquierda, esto es típicamente la forma en que Estados Unidos nosotros hemos definido la comprensión de lectura, como esta interacción de 4 elementos. El texto que leemos, tenemos el lector que trae su propio conocimiento o carencia del mismo. También tenemos las actividades, las cosas que nosotros le pedimos a los lectores que hagan con ese texto. Y después tenemos todo este contexto sociocultural, la situación y las prácticas donde ese texto realmente genera sentido. Y eso era suficientemente complicado. Ahora, Doug Harmon y algunos de sus estudiantes de posgrado tienen esta representación de comprensión de lectura en línea que es algo mucho más complejo. Y si hay una palabra para describirlo, es múltiple. Es múltiple todo. Ahora, no solamente nos movemos de 4 elementos, obviamente tenemos también texto y el lector, la tarea y el contexto, pero también tenemos esta noción de autores y cómo nosotros podemos tener una conversación, literalmente, al comentar con los autores de ese texto, y eso crea nuevo texto. Y después tenemos cualquier tipo de tecnología que representa el texto. Y la parte complicada, vemos que hay como 5 o 6 diferentes círculos. Cada vez que uno da un clic en un nuevo texto, hay 6 más de esos que están en azul, y cuando damos clic nuevamente hay 6 más de estos en rosado, y de repente tenemos este mundo que estamos tratando de entender. Se vuelve altamente complejo. No sé si eso ayuda, pero desde una perspectiva teórica, eso es lo que hemos estado mirando, y lo que he tratado de hacer es tratar de entender esto para que los profesores de salón de clases puedan entenderlo. Por consiguiente, lo que yo quiero compartir con ustedes en este momento es realmente una cita de un estudiante de séptimo, tenía aproximadamente 12 años, y de los 112 estudiantes que tomaron esta evaluación de lectura y comprensión en línea, fue la que sacó el mejor puntaje. Y yo le hice una entrevista después y le dije, ¿qué crees que significa leer en Internet? Y le vamos a mostrar lo que ella dice. Está en inglés, pero lo vamos a traducir para que podamos ver cómo esta chica, aunque nunca realmente ha sido enseñada, realmente describió lo que se necesita. Ella dijo entonces, bueno, yo diría que para poder leer en línea, en Internet, necesitamos concentración y inmunidad al resto de las otras páginas una vez que le damos clic a una. Y ser un buen buscador en Internet, lo que significa es que cuando uno sabe exactamente dónde dar clic, sin tener que pensar 2 veces al respecto, y cuando uno clic, es confiable. Yo le dije, es aproximadamente 25% suerte, 74% habilidad y 1% básicamente sabiduría. Realmente no puedo entender esto mismo, pero realmente se vuelve en un círculo perfecto y trabaja excelentemente. Entonces, para un lector de habilidades en línea, esos son los procesos que yo he tratado de interesarme en capturar. E interesantemente, si yo le hubiera dicho qué decir, esto es lo que yo le hubiera dicho que dijese, porque encapsulado en lo que fue esta oración,
Lo que yo creo como un nuevo tipo de fluidez. Típicamente en los Estados Unidos, ser fluido significa cuántas palabras puedes leer por minuto. Y honestamente, lo que yo creo que es más importante cuando uno lee Internet es cuántas palabras usted puede saltar por minuto para encontrar realmente las cosas que uno quiere leer. Es un nuevo tipo de fluidez que realmente, como ella lo dice, uno tiene que pensar dos veces. Hay algunas partes de leer Internet que básicamente requieren que uno sea muy eficiente. Y el reto es que básicamente sacar nuestro cerebro de la diversión y de las cosas que nos llaman la atención y parar y ser capaz de evaluar lo que es más relevante, y yo sé exactamente dónde tengo que dar clic, y no es realmente por accidente, pero cuando yo hago clic, realmente la información es confiable. Y esta última parte de 1% de sabiduría tuvo un ejemplo para compartir con ustedes que no es solamente estrategias y estabilidad, sino también la actitud mental, las perspectivas y las disposiciones que tú tienes, la actitud acerca de leer en Internet, que juega un papel muy importante. Si yo fuera un estudiante de séptimo grado, ese sería como lo explicaría. Pero lo que voy a hacer es que en este momento voy a compartir con ustedes. Sí, los estudiantes tienen esas estrategias, habilidades y disposiciones. Si ellos son realmente lectores digitales, esos tipos de oportunidades que ellos pueden realmente encontrar e interactuar cuando interactúan con personas y textos en Internet. Lo primero que quiero compartir con ustedes es un proyecto que se llama Outdoors to Diplomacy. Esto básicamente es promovido por los Estados Unidos, pero irónicamente muchos de los colegios competitivos son por fuera de Estados Unidos. Yo quería compartir, o quiero compartir con ustedes, una página web. Voy a salirme de mi presentación, voy a ir online, perdón. Y quiero mostrarles a ustedes esta página web que fue creada por estos estudiantes de bachillerato. 3 de ellos son de Perú y 3 de ellos son de España. Y ellos trabajaron en un proyecto donde el problema o la pregunta que tenían era: ¿qué pasa en lugares donde no hay mucha agua? ¿Cómo las personas existen en estos lugares? ¿Y por qué no más personas conocen acerca de los problemas que estas personas tienen cuando no tienen agua? ¿Y qué podemos hacer para ayudarles? Y una de las cosas que yo pensé que eran interesantes, y voy a hacer el texto un poco más grande y voy a tratar de leer un poco para ustedes, es escuchar los elementos de pregunta, lugar, evaluar y resumir. Empezamos haciendo nuestros proyectos con investigación y analizando y resumiendo la información que encontramos. Pero rápidamente decidimos que teníamos que ir un paso más adelante, queríamos crear nuevo material. Y una de las cosas que sucedieron en este proyecto es porque tenían las habilidades de hacer preguntas importantes para utilizar el Internet para localizar, evaluar y resumir, y luego realmente saber cuál es una forma útil para contribuir a la sociedad en formas que realmente importen y comunicar lo que hemos aprendido. Entonces la página web va y voy a utilizar el menú desplegable y pueden ver una gran cantidad de diferentes áreas. Miren, conocimiento del agua, y parte de lo que ellos estaban tratando de hacer era recolectar mucho diferente tipo de investigación para compartir con otros estudiantes alrededor del mundo. Que estos son algunos de los problemas que otras personas tienen. También colocaron soluciones. También hablaron con personas y recolectaron videos e entrevistas y imágenes. Y lanzaron esta página web que ganó este reto internacional. Algo entonces que uno puede hacer una vez que uno tiene las habilidades, las disposiciones, es unirse con estudiantes de otros países y realmente utilizar su alfabetismo digital para tener un sentido en el mundo. Voy a mostrarles otro ejemplo. Este se llama Club Academia, y esta es una página web donde los estudiantes crean videos de YouTube para enseñar a otros estudiantes. Esto no es parte del colegio, esto lo hacen por fuera del colegio.
Y este es un ejemplo donde una chica de noveno trata de enseñarle a sus colegas, acerca de un concepto de física. Y no estoy seguro cuánto se va a perder en la parte de la traducción, pero voy a compartir un poco en el video en el comienzo. Y básicamente es un adolescente, y cuando uno piensa en qué gasta pensando los adolescentes son chicos, ella tomó la idea entonces de sentarse al lado de un chico en un teatro para enseñar este concepto de coordenadas en física. Voy a dar clic y creo que Robinson puede traducirlo para ustedes, lo que ella está diciendo, para que puedan obtener una idea de que esto es algo que ella hizo ella misma para que ella pudiese enseñarle a sus estudiantes, a sus compañeros de clase. Hey guys, it's Roya, and today I'll be talking about position. Position is defined as an object's location in relation to a reference point, and that's usually labeled 0 if you're working in one dimension, or the origin if you're working in 2 dimensions. Now, say there was this really cute guy sitting in the movie theater, and I wanted to sit next to him because maybe we'd strike up a conversation or something. I don't want to be too obvious, I don't want to sit one chair away, but maybe I'll sit 2 chairs away. And if I want to do that, I have 2 options. I can sit here, or I can sit here. These are both the same distance away from the boy, but they're at different locations in space. Therefore, one must be the positive, or in the positive 2 direction, and one must be in the negative 2 direction. Now, this can be positive, and this can be negative. It doesn't matter, just as long as there's only one of each. Now, say this is an aerial view of my car, and say that this is my house over here, and I love my house, it's really pretty and nice, and this is my neighbor's house, and it's not so great. Now, these 2 houses, even though they're the same distance away from my car, occupy different locations in space, and therefore must have different coordinates. For example, this one might be 1, 1, and this one might be 1, -1. So I'm going to stop here. Voy a detenerme acá. Ella continúa hablando para contar este concepto elaborado de una manera que tenga sentido para sus compañeros de clases, pero también que básicamente le da el poder de ella para utilizar sus habilidades digitales y sintetizar información importante para una audiencia diferente. Quiero compartir un ejemplo más con ustedes del real poder de tener esta alfabetización digital, la capacidad de poder hacer investigación para localizar información, para evaluarla, para resumirla y después para compartir con otros. Y esto realmente es parte de un anuncio público, de un tipo de un proyecto donde grupos de individuos, una vez fuera del colegio de clase, querían crear proyectos que hiciesen la diferencia en el mundo. No estoy seguro, yo creo que si se pone cuidado al texto, hay también un tipo de música y tendríamos la idea de lo que significa. Básicamente es un video que va en contra de lo que es el matoneo o el bullying. What's my lesson? Look right through me, and I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. So the idea here is again, La idea entonces acá es nuevamente, sí, le damos a nuestros jóvenes y chicos oportunidades de practicar el aprendizaje, cómo hacer preguntas realmente importantes, cómo localizar información con el Internet, cómo analizarla críticamente, cómo resumirla y cómo volverla realmente a unir para que cree un mensaje poderoso para muchos de nuestros adolescentes. Y particularmente cuando les pregunto qué es lo que más le importa a ellos, ellos me dicen: yo quiero generar una diferencia.
yo quiero ser importante y no tengo suficientes oportunidades en el colegio para crear una diferencia y para importar. Entonces, la parte interesante para mí es pensar acerca de las oportunidades que ese tipo de prácticas nos presta. La parte también que me asusta es que a medida que yo viajo en los diferentes tipos de colegios, me preocupa que muchos estudiantes realmente no tienen esas habilidades. Y, por consiguiente, esta próxima parte de mi presentación es darles a ustedes realmente una información específica para que sepan que sí, es una preocupación, pero no es... Pero al menos es en algunos ejemplos que tenemos en los Estados Unidos y también en otros países que están haciendo similarmente lo mismo. Hay muchos retos. Y antes de que comience esta parte, no quiero que ustedes pierdan la esperanza, porque mañana voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que están pasando para poder lidiar con estos retos. Pero al mismo tiempo creo que es muy importante también para nosotros tener un entendimiento de qué tan grande es este problema en el que estamos en este momento. Ahora, ¿cuántas personas alguna vez han escuchado del término de nativos digitales y inmigrantes digitales? Levante la mano si han escuchado esto. Mark Prensky escribió ese libro en 2005 y por una gran cantidad de años nosotros estamos pensando que estos estudiantes hacen cosas por fuera del salón de clase que hacen que sean nativos digitales y nosotros como adultos no sabemos cómo hacerlos y como resultado somos inmigrantes. Y sugería que nosotros básicamente estamos perdidos como profesores porque no sabíamos qué hacer. Sin embargo, hay un par de cosas que han pasado históricamente desde ese momento, en el 2008, y este no es el único estudio, es uno de muchos. Vino ese debate de los nativos digitales donde realmente estamos mirando lo que estaban haciendo los chicos por fuera del colegio y vimos que ellos tenían una gran cantidad de habilidades y estrategias en unos lugares no académicos, pero cuando los pedíamos que aplicaran la tecnología al aprendizaje en lugares académicos, realmente no sabían qué hacer. Y por consiguiente, debido a ese debate, Mark Prensky escribió otro libro que ahora está y ha escrito dos de ellos, pero el más reciente se llama La tecnología y la búsqueda por la sabiduría digital. Si él pudiese, él básicamente hubiese borrado ese concepto de nativos digitales porque él piensa que cometió un error al acuñar ese término. Y realmente lo que él está tratando de que todas las personas puedan entender en este momento es cómo utilizar la tecnología en formas realmente que amplifiquen y que liberen. Y que nos liberen de esas tecnologías, pero también es acerca de cosas que están pasando en nuestras mentes y las cosas que nosotros conocemos y sabemos como adultos que pueden ayudar a estos llamados nativos digitales. Y una de las cosas específicas de las que él habló, y probablemente ustedes pueden identificarse con esto, algunas de las habilidades que nosotros tenemos como adultos pero que los niños no tienen, son habilidades de cómo utilizar el Internet y la tecnología para obtener nueva información, cómo aprender, cómo tener una actitud positiva. Y él habla acerca de esta búsqueda por esta sabiduría digital, donde él quiere mirar dónde funciona esta sabiduría antigua y en dónde no funciona esta sabiduría. Y en muchos casos tenemos que colocar algo nuevo en este lugar. Y esa parte nueva es lo nuevo que yo he tratado de buscar y realmente entender y manejar. Y aquí está la parte que asusta. Realmente hay investigación que sugiere que los estudiantes tienen problemas en todas esas áreas. Ellos tienen problemas en hacer preguntas importantes para resolver un problema. Tienen problemas utilizando motores de búsquedas para buscar información relevante. Tienen problemas para evaluar críticamente la información que encuentran, especialmente cuando incluyen, por ejemplo, cosas conflictivas, diferentes puntos de vista. Tienen un problema enorme cuando se trata de resumir información de diferentes fuentes y diferentes modos. Y recientemente hay algunos estudios que sugieren que ellos tienen problemas también comunicando lo que encuentran en una forma clara y a través de la escritura con las nuevas tecnologías. Voy a compartir con ustedes rápidamente solamente unos ejemplos, algunas historias de algunas de estas cosas en términos de
de las dificultades, ellos tienen problemas en localizar las palabras de búsqueda claves. ¿Qué conexión puede ser más útil? ¿Cómo escanear y navegar en páginas web? ¿Y cómo localizar información que mejor se acopla a necesidades? Aquí un ejemplo rápido. Les preguntamos a estudiantes de colegio de que encontraran a través de internet imágenes de historia americana. Fueron a Google y digitaron imágenes y colocaron historia americana. Y los resultados fueron una gran cantidad de diferentes imágenes de una película que se llama American History X o Historia Americana X, que realmente no tiene absolutamente nada que ver con la historia americana. Entonces, un pequeño cambio en la parte de búsqueda, si uno coloca imágenes de la historia americana, edu, pero cada uno de estos son más apropiadas de imágenes de lo que es la historia americana. La idea es entonces que ese estudiante solamente piensa que Google es magia. Voy a digitar el tema y lo voy a encontrar. Pero en realidad, muchas veces hay pequeños momentos donde podemos enseñar a los estudiantes una manera de mejor filtrar y buscar resultados. Yo trabajo mucho en cómo enseñarle a los estudiantes y a los profesores a evaluar búsquedas de resultados. Inclusive los resultados de búsqueda no son ni siquiera oraciones completas, pero yo trabajo particularmente en habilidades donde yo les hago preguntas. Por ejemplo, ¿cuál página presenta información acerca de jeroglíficos egipcios? Y la respuesta está ahí, en la descripción. Pero muchos estudiantes dicen, ¿quieres decir que tengo que leer la descripción y no solamente el link azul? Y yo digo, sí, tienes que leer la descripción de cada una de ellas. Entonces, ¿quién es el que patrocina la página web? Tienes que leer la URL y entender realmente que hay contexto exclusivo como C, que es Canadá, California, o EDU, que son educativos. Realmente son estrategias de comprensión para practicar en este tipo de ejercicios de búsqueda de resultados. Cuando los chicos van a páginas de multimodos, donde realmente tienen que navegar alrededor de espacios de información de una manera totalmente diferente, básicamente donde yo tengo que maniobrar dentro de una cueva para poder tener acceso a la información que tengo que encontrar. Eso es algo nuevo. Los chicos no piensan esto como lectura y piensan que es un videojuego. Y media hora después no tienen absolutamente ningún tipo de información. Aquí hay unos ejemplos bastante asustadores. Son los proyectos con los cuales estoy trabajando en este momento. Hicimos una evaluación a estudiantes del colegio. Mañana muestro más, pero tuvieron problemas con 4 partes específicas de una evaluación crítica. Y voy a explicarlos acá en un momento. La primera fue que ellos tienen una gran cantidad de problemas para saber qué es lo que es real y lo que no es real. Y yo y otras personas hicimos una investigación donde llevamos a los estudiantes de esta página web acerca de un pulpo que vive en un árbol en el norte del Pacífico, y le decimos, le preguntamos, ¿esta información es confiable? ¿Es muy confiable o no confiable? Y de los 15 mejores lectores que tuvimos de una muestra, creo que de 2000, 48 de ellos dijeron que esta información era bastante confiable porque tenía palabras elegantes, porque tenía 10 párrafos de información, porque tenía una fotografía de un pulpo en un árbol, entonces tenía que ser cierto. Eso nos pone entonces a pensar. Y ahora, mucho más tarde, estoy en un proyecto diferente y le preguntamos a los chicos que evaluaron quién escribió la página web. ¿Ese autor es un experto? ¿Cuál es el punto de vista de ese autor? ¿Y qué tan confiable es la información que está en la página web? Y aquí está realmente los números que nos asustan bastante. Aproximadamente 860 estudiantes con un rango de diferentes niveles de habilidades que tomaron 2 de estas evaluaciones. Aproximadamente 20% de los estudiantes no podían ni siquiera encontrar el nombre
del autor y estaba ahí, exactamente en la página web. Y lo que realmente asusta es que en los otros preguntas, aproximadamente 80% de los estudiantes no son capaces de entender si ese autor es un experto o no, cuál es el punto de vista del autor o qué tan confiable la información es. Entonces tenemos de 80 a 87% de esta muestra que realmente no saben cómo hacer nada de estas cosas. Les voy a dar un ejemplo de una respuesta de cada uno de ellos. ¿El autor es un experto? Yo creo que sí, porque hizo un cuadro. Porque uno hace un cuadro no significa que usted sea un experto. Aquí hay una respuesta típica. ¿Cuál es el punto de vista del autor? Yo creo que es un punto de vista en tercera persona. Están confundiendo los puntos de vista narrativos con dónde la opinión del autor. Entonces esto, en vez de frustrarnos, tenemos que saber que tenemos explícitamente enseñar los diferentes tipos de puntos de vista. ¿Piensas que la información en la página web es confiable? Muchas personas la utilizan, yo creo que sí. Sí, porque fue posteada en junio de 2009 y tiene una fecha de ser confiable. Y muchos estudiantes, puede ser, realmente no estoy seguro. Solamente dijeron, no tengo absolutamente ninguna idea cómo saber si es confiable o no. Esa es la parte realmente que asusta. Un par de otras cosas, los lectores de menos habilidades tuvieron muchos problemas en resumir lo menos que ellos saben de un tema al comienzo de la búsqueda. Recuerden ese libro que les conté, que básicamente se forma a medida que uno da clic. El libro de ellos realmente no es muy efectivo. Los caminos a través que ellos hicieron clic en ese libro realmente no terminan teniendo absolutamente nada de ese tema porque no saben suficiente acerca del mismo desde el comienzo. Se les olvidó cuál era su propósito. Se distrayeron con lo que estaban leyendo. Y algo tan simple como, por favor, salga del computador, miren a otra parte por unos segundos y recuerde qué estamos haciendo acá, cuál es la tarea, cuál es el propósito, puede ayudar. Ser capaz de priorizar. Ellos realmente priorizar algo que es relevante y relacionado con sus temas, como la mejor página web, en vez de pensar acerca de la calidad de la información que están obteniendo, que es nuevamente la parte de evaluación crítica. Y sin sorpresa, había que compartir con ellos, realmente no son capaces de describir entre más o menos confiables textos en línea. Y les voy a dar un ejemplo rápidamente. Voy a mostrarles a ustedes 3 textos y yo sé que realmente no pueden leer las páginas web, pero aquí está el ejemplo donde ellos tienen problemas inclusive de mirar que estos 3 textos están diciendo 3 cosas totalmente diferentes acerca del mismo tema. En los Estados Unidos tenemos esto que se llama el Iditarod, que pasa en Alaska y básicamente es una carrera de perros esquimales y básicamente es un tema que los estudiantes de colegio estudian mucho y generalmente solamente van a la página que promociona esto, pero el problema es que hay muchas otras personas en los Estados Unidos que realmente tienen un problema con esas carreras de perros. Le demos la tarea entonces a los estudiantes y que nos dijeran, piénseme cuál página web tiene la opinión más fuerte acerca del uso de estos carros para jalar trineos. Y si el autor piensa que está a favor o en contra de esta práctica y seleccione una cita y explique por qué. Esto sería un ejemplo de la opinión del autor. Esta es una página web creada por lo que se llama el Mushroom, que es básicamente la mujer o el hombre que conduce estos perros. Y miren lo que dicen. Correr hacia la tumba. Ahora, hay una organización que se llama PETA, que que habla acerca del tratamiento ético de animales, que realmente no representa esta oportunidad para los perros, para competir. Ellos realmente lo ven como una oportunidad muy desafortunada que los animales no tienen ninguna otra opción y que son forzados a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Los estudiantes no pueden obtener la diferencia entre estas 2 páginas. Y la última que les damos a ellos es realmente, le damos una página web que
comparte una perspectiva de alguien que es de la sociedad humana donde quiere representar a los animales de alguna forma, y alguien que es realmente un dueño de estos perros esquimales, y ponen las dos opiniones la una después de la otra, y los estudiantes todavía no pueden identificar qué es su opinión, de quién es y si son diferentes o no, qué dicen ellos acerca de esos temas. Ese reto entonces realmente nos asusta bastante. Y la última parte es esta idea del por qué, como no son capaces de organizar todo esto, no van a tener realmente un plan cohesivo que les ayude a generar contenido en una forma que comuniquen lo que han encontrado a una audiencia. Y la última parte, en los últimos 2 minutos que quiero compartir con ustedes, ¿recuerdan ese estudiante que dijo que un 1% de sabiduría en las habilidades? Medimos sus disposiciones, sus aptitudes para leer en Internet, y les preguntamos qué tan útil es, qué tan valioso es, qué tan fácil de utilizar es. Y les dimos la encuesta y también una entrevista. También le dimos una medida de qué tan frecuente ellos utilizan el Internet, pensando de que eso va a jugar un papel importante y no solamente sus creencias. Pero llegamos a esa historia de estos números nuevamente. Si les damos básicamente una encuesta de habilidad, realmente no mostramos que explique nuevamente. Pero cuando nosotros le preguntamos en una entrevista cuáles son tus creencias, cuáles son sus actitudes, a través de eso y sus sentimientos, empiezan a explicar un poco más acerca de cómo que también ellos hacen Internet. Esto nos cuenta entonces que hay habilidades viejas, habilidades nuevas, y hay algo que está pasando con las actitudes, y todas esas 3 cosas van a crear una gran diferencia cuando uno utiliza el Internet para hacer investigación. En los últimos 2 minutos, entonces, voy a hablar un poco acerca de las oportunidades, hablar un poco acerca de los retos, y voy a identificar próximos pasos para investigación. Y mañana vamos a hablar acerca de nosotros como profesores qué hacer. En términos de localizar algunas de las cosas que yo creo que es lo más importante, es la búsqueda está constantemente cambiando los formatos, las características, las herramientas. ¿Cómo nosotros continuamos reaccionando? Como hablaba David, quitamos las habilidades que hicimos, colocamos nuevas habilidades. Tenemos realmente este grupo más grande de habilidades. Localizar habilidades y cómo mantenemos los cambios que están pasando, creo que eso es algo que hace muy importante. Si vamos a empezar a enseñar a los estudiantes o contarle a los estudiantes, ¿saben qué? Realmente no te puedo enseñar exactamente cómo buscar. Tenemos que trabajar esto en conjunto a medida que lo hacemos. Y en términos de evaluación crítica, una pregunta muy importante es ¿cuál es la edad en la cual los niños pueden realmente cognitivamente manejar información que realmente no coincide? ¿Cuáles son sus limitaciones? Y si un chico de 8 años puede hacer las cosas que nosotros le pedimos para hacer en la parte de evaluación crítica, debemos esperar a que ellos cumplan 15 años, por ejemplo. En términos de resumir, hay algunos investigadores que están empezando realmente a descubrir cómo los estudiantes analizan y organizan información de todas estas fuentes dinámicas. Y mañana voy a compartir un poco más con ustedes cómo básicamente las acciones colaborativas, hablando con nosotros a medida que se aprenden, y algunas herramientas de apoyo digital pueden ayudar a escalonar el proceso. Y una de las cosas más interesantes es esta idea de decirle que estos lectores son ciudadanos activos. ¿Cómo poder utilizar esta información para generar una diferencia en el mundo? Y desde un punto de una perspectiva motivacional, eso es lo que los niños de colegio quieren hacer. Si podemos ayudarles a los chicos a desarrollar habilidades para leer en línea y en texto impreso, y que les puedan conectar a una cosa como un ciudadano, sí, es muy importante. Ahora, para resumir, la parte de leer, componer o herramientas tienen prácticas y disposiciones para poder comprender la información online. Y hay más y más que continúa en el horizonte
compartir algunas de las oportunidades que tenemos y que básicamente esas experiencias digitales pueden tener para los estudiantes, también compartir algunos de los retos que tenemos y mañana vamos a mirar cómo podemos ayudar a los lectores en línea a ser mucho mejores. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que la escuela se queda en el desarrollo de niveles básicos de lectura, que es lo técnico y lo comprensivo, ¿cómo podemos desarrollar niveles más avanzados de lectura que le permita a los alumnos leer de manera exegética, de manera crítica, de manera falsativa, de manera creativa? Ahora les voy a hablar un poco acerca de esto mañana. Sin embargo, la respuesta corta para esto es similar a lo que estaba Alana hablando esta mañana, es en vez de solamente pensar acerca de lectura, como leer el texto, tenemos que crear los espacios para oportunidades para los chicos para que hablen acerca de ese texto, de que debatan, de que presentarlos a dos textos inclusive, que vienen de diferentes puntos de vista, que sean opuestos, para que puedan entender que no hay solamente una forma de mirar el mundo. Y yo creo que la belleza de la Internet, yo sé que al estar aquí en Colombia hay diferentes formas de hacer cosas y si podemos presentarles a los niños a textos que representen esas ideas diferentes, así sean solamente dos ideas, una de esta manera y esta y otra manera, y salirnos del computador y solamente hablar y pensar y preguntar, yo creo que ese diálogo va a jugar un papel muy importante. Va a ser difícil, muy difícil para los niños hacer esto al comienzo. Van a mirarte a ti y te van a decir, por favor, dame una respuesta. Y usted los va a mirar a ellos y les va a decir, este es tu decisión, es tu conversación. Y muchas oportunidades para hacer esto, así tengan 5 años y estamos hablando acerca de una noticia que de pronto un chico de 5 años puede entender de una forma, o si tienen 15 años y mañana, como digo, tengo muchos ejemplos de cómo podemos proporcionar ciertas tareas para que los chicos puedan empezar a hacer a través de diferentes perspectivas. Hubo un grupo control con estudiantes que tuvieran contacto únicamente con texto escrito para lograr establecer, por ejemplo, diferencias o particularidades de lo que son las habilidades en el texto online frente a las habilidades del texto impreso. Esa es una muy buena pregunta. Y yo no colaría una situación donde el control solamente hace lectura en línea, porque yo creo que sería como comparar manzanas y naranjas. Realmente lo que yo haría es hacer al mismo grupo de estudiantes que lean un libro, por ejemplo, y la forma como hemos aprendido acerca de eso es que piensen a medida que están leyendo, que piensen en voz alta, qué conexiones están haciendo, qué problemas tienen, qué es más fácil, qué es difícil acerca de esto, y después tener esos mismos estudiantes que interactúen con un texto que esté en el Internet y mirar las diferencias. El problema es, como dijo Alana esta mañana, realmente no es solamente un solo tipo de texto en Internet. No es como que podemos comparar lectura de libros con lectura online. Cada situación y formato cultural que nosotros encontramos en el Internet presenta un nuevo grupo de habilidades y estrategias. Entonces, realmente no es posible que lo que uno hace cuando lee un libro sea tan diferente que cuando uno interactúa con algo online. Realmente no tiene sentido comparar dos diferentes grupos. Hace más sentido comparar los mismos lectores y mirar cómo ellos manejan esos dos diferentes ambientes. ¿Respondo a la pregunta? Me gustaría que hablaras un poco más de locating, localizar, porque, a ver, como lingüista, localizar significa bajar, o sea, los traductores localizadores toman, por ejemplo, un texto de Microsoft sobre la última versión de Microsoft y lo localizan para cada una de las culturas, de las comunidades culturales del planeta, ¿no? Entonces es una traducción, pero también es una adaptación cultural, es la búsqueda de ejemplos que sean significativos para la audiencia. Cuando escribes aquí locating, ¿estás usando este sentido o es otro o cómo lo entiendes? Me gustaría que hablaras más de esto. Gracias. Sí,
Es una pregunta bastante importante y yo creo que localizar para mí en ese contexto, en este momento, es acerca de dos cosas. Es acerca de definir términos de búsqueda y una vez que uno llega a un lugar, ser capaz de navegar y moverse dentro de ese texto para localizar y inicialmente información relevante, pero quiero regresar a los términos de búsqueda. Yo trabajo con un grupo de investigación en Islandia y hay diferencias culturales en ellos, en la forma que nosotros desarrollamos textos y comparamos estudiantes, por ejemplo, en estudiantes de inglés y estudiantes de Finlandia. No sé mucho acerca del lenguaje de ellos, pero la forma en que ellos estructuran sus oraciones, dependiendo de lo que uno quiera decir al final, impacta lo que uno dice al comienzo en una forma de las palabras. Y el reto es que eso tiene implicaciones para los términos de búsqueda que uno utiliza en el principio de la misma. Es difícil de explicar, pero esas diferencias culturales lingüísticas hemos encontrado, realmente no hay mucha investigación a esto, como básicamente eso complicaría un poco la información, pero en algunas formas, como es de difícil de generar realmente términos apropiados que coincidan con la forma en que Google encuentra la información, los estudiantes de Finlandia también tienen una desventaja por la forma en que ellos tienen que construir su idioma en esos términos. No sé si eso responde a la pregunta exactamente, pero para localizar para mí en este contexto, en este momento, es utilizar términos de búsqueda y después navegar y moverse dentro de una página web para encontrar información o imágenes o fotografías para encontrar realmente y yo soy profesora en la Universidad San Buenaventura, seccional Cartagena. Yo trabajo en el departamento, el programa de lenguas modernas, pero muchas veces me gusta enseñar la historia por el idioma de inglés. Y asigné un proyecto de investigación en que tenían que investigar por internet y también por libros. Y encontré lo que usted decía, que las personas que no son lectores avanzados tienen dificultades en compilar la información. Quiero decir que durante las presentaciones que tuvieron que dar, había mucha información, pero no habían las conexiones que eran claves. Y entonces yo espero con muchas ganas para oír lo que va a decir mañana y ya ha sido muy, muy colaborativo. Muchas gracias. Thank you, and I'm always interested in hearing Gracias, y siempre estoy interesada en escuchar historias y cosas que están haciendo. Y por favor, si no han visto estas cosas, han visto otras cosas diferentes, eso puede ser muy útil para mí, porque en este momento, debido a que no hay un currículo, no hay una mejor forma de enseñar esto, y no creo que lo haya, la forma en que estamos tratando de obtener información es solamente ver a los chicos, y frecuentemente eso cambia cada mes debido a la tecnología. Alguien va a tener problemas haciendo algo y un mes después Google va a encontrar la solución y ya no va a ser un problema. Realmente es muy útil tener esta información y sea validada o refutada en una forma que sean como diseñar tareas y evaluaciones que sean útiles. Bueno, lo que quiero decir es que estemos en este contexto, es decir, no allá en los Estados Unidos, sino aquí, y no aquí, sino en el departamento del Cesar donde yo vivo, y no en Valledupar, sino en una vereda por allá, donde la luz se va cada vez que hace un trueno, hay 15 minutos y se va una hora, a veces hay una hora y se va el resto del día. Entonces, la pregunta mía es, me preocupa bastante que los estudiantes tienen en mente de que la internet les soluciona todo, la internet es lo que sabe y que ellos acuden
a la internet para resolver toda situación. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo hacemos para que el estudiante se endulce con el entorno y utilice el contexto donde vive para leer y para producir textos? Así como yo lo hago, que soy poeta, que si encuentro en el salón un ratón o una culebra, un sapo, yo eso lo convierto en poema y a través de eso endulzo para que el estudiante crea textos. Esa es la pregunta. Good job translating. Okay. Now I lost my train of thought. The short answer to that, in terms La of the respuesta corta para esto, en términos de no tener mucho acceso a los computadores o la electricidad, es realmente un problema similar en los Estados Unidos, donde muchas veces solamente hay 2 computadores en un salón de clase con 20 estudiantes y los docentes y los profesores quieren saber cómo manejo esto. Y también habla acerca de tu pregunta de nosotros cómo motivamos a los estudiantes a validar las otras fuentes de información. Y una de las cosas que yo he tratado de hacer en los salones de clase es realmente dividir los chicos en grupos. Y para un proyecto, algunos chicos van a utilizar el Internet, otros chicos pueden utilizar un método de entrevista, otros pueden utilizar algún tipo diferente de estrategia que les pida que vean libros impresos, por ejemplo. Y lo que pasa es que cada uno de estos grupos realmente se unen y hablan acerca de la información que ellos encontraron o que no encontraron, utilizando ese tipo de enfoque. Y frecuentemente lo que sucede es que, y especialmente en este ejemplo, los chicos que han utilizado el Internet se dan cuenta de que hay mucho valor realmente en caminar por la calle y hablar con su abuela. Y uno puede aprender cosas que uno no puede encontrar en el Internet. Y la respuesta corta para esto es entonces, si uno no tiene acceso o si no tenemos electricidad todo el tiempo, enseñar a los chicos cómo tomar ventaja de esas otras fuentes de información y continuamente preguntarles que comparen, que contrasten qué es útil o qué se ha encontrado diferente si se utiliza otro tipo de estrategia. No es la mejor solución, pero la que realmente utilizamos en Estados Unidos cuando no hay suficientes computadores para que todos los chicos se utilicen. Y el próximo proyecto los chicos cambian de papel de grupo y trabajan en esos diferentes formatos de crear entrevistas o utilizar internet o tener acceso a diferentes tipos de textos para diversificar los lugares donde ellos van a encontrar la información. Soy docente de Barranquilla. Me parece muy buena la charla, pues porque el tema está enmarcado en un tema que trabajé en el marco de mi investigación para optar el título de magíster en educación con énfasis en TIC. Yo trabajé el tema relacionado con habilidades en búsqueda de la información, desarrollando un método que es el de la investigación guiada de la doctora Carol Cutlao. En ese método, pues, trabajamos con los niños y les ayudamos a ellos a aprender a buscar información digital, pues porque, como se ha dicho aquí ya muchas veces, ellos tienen pues bastantes dificultades. Para eso, la compañera que trabajó conmigo en la investigación y yo pues tuvimos que entrenarnos. Entonces, la preocupación mía va más que todo encaminada a los docentes, porque pues por mi experiencia he visto que los docentes hoy por hoy aceptan que los estudiantes les lleven tareas y trabajos de internet de páginas no confiables como Wikipedia. Es decir, no hay ese rigor de los docentes de pedirles a los estudiantes que les lleven pues sus tareas o sus investigaciones con páginas con un dominio .edu o .org. Entonces, es más que todo, quiero saber es qué podríamos hacer para crear conciencia o para que los docentes puedan tener ese rigor de saber decirle a los estudiantes qué es lo que deben investigar. Gracias. Es una buena pregunta y yo creo que es uno de los dilemas con los que trabajamos muchos en la parte de desarrollo profesional. Los profesores quieren este libro guía que diga esto es lo que yo tengo que hacer, y parte de esto
es que hay grupos de conocimiento y ciertos tipos de prácticas que yo creo que son útiles, que retan el pensamiento de que nunca vamos a tener un libro guía perfecto. Es algo que yo me concentro mucho en la parte de desarrollo profesional. Desafortunadamente, no creo que pase nuevamente. No creo que podemos trabajar en el verano y desarrollar un currículo de cómo hacer algo y esperar que vamos a ser capaces de utilizarlo, inclusive en más de un par de meses. Ese entonces capacidad para aprender cómo aprender usted solo como un adulto, para sentirse cómodo cuando uno está confundido, es algo que yo creo que es muy importante modelar para los estudiantes. Yo sé que es difícil pararse al frente de un grupo y preparar algo con algo digital y que no funcione, digamos, porque la página web haya cambiado. Pero en vez de tener miedo, lo que tenemos que hacer es pararnos y decir, ¿saben qué? Tenía este plan de clase preparado con esa página web y me acabo de ver que la página web ya no está. Tenemos que resolver el problema para tener un plan B, o al menos como profesor uno quiere empezar a pensar y ayudar a los niños que analicen y vean lo que uno hace cuando uno está frustrado, cuando las cosas se ponen difíciles, porque ese aprender cómo aprender y aprender cómo anticipar que las cosas van a cambiar constantemente es lo único que yo puedo garantizar que él debe estar diciendo tu currículo y el currículo estudiantil. Y desafortunadamente ese es el dilema. ¿Cómo nosotros, mi última diapositiva mañana va a ser cómo continuar realmente trabajando con los cambios que tenemos? Y no tengo otra respuesta que solamente esperemos a que los cambios van a llegar y que juntos los vamos a poder resolver, pero no va a ser como encontrar un texto guía y vamos a poder encontrar las respuestas. Esos planteamientos que usted hace sobre las situaciones que encuentra como problemáticas, siento que hay muchas que son comunes de la comprensión de lectura en general y de los procesos de aprendizaje de los chicos que aparecen aquí en la lectura online, pero que ya estaban antes. Y eso me hace preguntarme si un poco el problema no tiene que ver con el sistema educativo y formativo en general en sí mismo, que pues privilegia al adulto y que desde las tempranas edades le limita al niño, por ejemplo, la posibilidad de preguntarse, ¿sí? Y cómo entonces todo eso lo que va a hacer es que cuando se enfrentan a estos entornos aparezcan estas situaciones como problemáticas, pero resulta que nosotros mismos, como padres o como sistema educativo, les limitamos que desarrollaran esas indagaciones o que se inquietaran, etcétera, etcétera, y pues hoy tenemos como resultado. Sí me gustaría pues saber un poco cómo lo ve usted. Básicamente robaste el mensaje mío para mañana. Y el mensaje que yo creo que es que nosotros no les damos a los chicos suficiente tiempo y espacio para que hagan preguntas, no les enseñamos cómo hacer preguntas realmente buenas, que es solamente algo que podemos encontrar la respuesta en Internet, porque realmente, si usted tiene problemas con los estudiantes que copian y pegan las respuestas a tus preguntas, de pronto estás haciendo las preguntas equívocas. Haz una pregunta que no es una pregunta que encuentra la respuesta en copiar y pegar, y que no puedan encontrar esto y no puedan resolverlo con copiar y pegar, porque entonces ya sí les va a tocar que trabajar con cosas difíciles donde ellos tampoco saben la respuesta. Pero de eso se trata la vida. Los mejores científicos, los mejores matemáticos, ellos se gastan toda su vida haciendo preguntas que no tienen respuesta. Y desafortunadamente, esto es algo que yo pienso, pero desde la parte de respuesta a exámenes estandarizados, siempre las personas piensan que hay una respuesta y que está en algún lugar. Y esas son las preguntas incorrectas de preguntar. Mañana voy a hablar un poco más acerca, inclusive con 4 o 5 niños de 4 o 5 años, y ya sé que han preguntado qué podemos hacer con los chicos de preescolar, y no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver con darles a ellos espacio para que se pregunten.
para que hagan preguntas, para que no les diga, ¿qué te estás preguntando? Y la clave es que usted o ellos de pronto no van a saber la respuesta. Esas son muy buenas preguntas. Yo me pregunto acerca. Y los chicos no te van a creer porque ellos les dan miedo hacer preguntas que no tienen respuestas, porque ellos piensan que no va a ser una pregunta complicada porque realmente no sé la respuesta. Ese es el punto realmente de una muy buena pregunta que no tenga respuesta. Esa sería la esencia de lo que creo que falta. Es también que tenemos menos cantidad de recursos también. Y mañana voy a hablar acerca de todo eso, ¿ok? Muchas gracias a la profesora Julie Coiro por su exposición. Un fuerte aplauso.